avisa que es de servicio. Hoy vamos a continuar. Hoy voy a dar un poquito más de disfrute en la clase, porque ya que uno de los temas que vamos a hablar hoy fue como respuesta a un comentario a través de Facebook que querían tocar un tema en específico, y eso es uno de los temas que vamos a tocar hoy. No solamente el tema del leproso, que tenía mucha fe pero desobediente. Mira qué cosa, tú puedes tener fe y ser un desobediente, pero eso hay que corregirlo, tiene una fe perfecta. Hablar un poquito de la desunión, lo que desune, la dinámica de desunión, la dinámica de división, especialmente dentro de la iglesia, y comenzar hoy con una que siempre es de lo más difícil del Nuevo Testamento, que es la predicación de Jesús. Lo difícil en cuanto va a entender por qué, pero uno de lo más difícil de comprender, que es la predicación de Jesús en el Seol. Y vamos a entrar en eso ahora. Sí, pero voy a pedir a Beatriz si puede abrir la escritura 1 Pedro capítulo 3. Primera carta de San Pedro capítulo 3. Y vamos a comenzar del 17 en adelante. Como mencioné, esto es parte de la carta, uno de los pasajes más difíciles de la carta, y no solamente de la carta del Nuevo Testamento, ya que una de las cosas que contiene aún el credo apostólico, aquellos que se acuerdan del credo apostólico, una cosa que dice que descendió al infierno, aunque el descender al infierno no es el término correcto, pero vamos a ver por qué. Pero descendió, no necesariamente al infierno, pero vamos a ver por qué, pero sí, vamos a examinarlo. Así que si lo tienes, si me lee el versículo 17, por favor. De Primera de Pedro 3:17. Sí, por favor. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En esta porción del texto vemos que una de las cosas que dice es que muchas veces el creyente, la creyente, sufrirá por la fe injustamente. Que especialmente cuando lo experimente, solamente estás caminando el mismo camino que el Señor caminó. Y vamos a ver que el Señor sufrió haciendo el bien, y que muchas veces nosotros, a pesar de que no hemos provocado a nadie, no hemos necesariamente comportado de una manera inmoral o antiética, que muchas veces vamos a sufrir o vamos a recibir una respuesta muchas veces antagónica, muchas veces una respuesta agresiva, a pesar de que no hemos provocado de ninguna manera. Y eso es lo que ilustra que por más bien que te comportes, especialmente por la fe, a veces no se va a escapar el padecer. Que muchas veces tu fe, tu honestidad, tu verdad de Dios producirá persecución, igual que lo produjo en Jesucristo. Es como el repostero allá en Colorado, no lo dejan quieto. No me lo dejan quieto. Y dice, mira, yo no me estoy haciendo bizcochos aquí. Y entonces es simplemente porque se identifica con un repostero cristiano y que tiene unos escrúpulos y tiene por lo menos unas convicciones de participar y no participar en unas cosas, pues entonces y dale y sigue y dale, y él no ha hecho nada, no ha provocado nada, no está haciendo nada, él está haciendo su repostería, y vemos cómo sufre a veces la persecución simplemente por la fe, simplemente por sus convicciones, simplemente por la verdad. Y muchas veces porque nuestro Señor lo sufrió, que también muchas veces nosotros lo sufriremos en lapsos y episodios. Si haciendo el bien se sufre, que lo que viene en la segunda parte del texto, que entonces imagínate haciendo el mal, especialmente que cómo se va a sufrir si no es en este mundo o el venidero. Una cosa es que una persona sufra por su fe sin provocarlo a nadie, pero aún más así, que se sufre por hacer el mal. El mal va a traer sufrimiento, sea en este mundo o el venidero, pero va a traer sufrimiento. Y eso es por lo menos hasta este punto, lo que está compartiendo con los creyentes a quien la carta fue escrita, es que muchas veces el sufrimiento va a ser parte de la experiencia cristiana en la tierra. Va en contra muchas veces de lo que muchas veces se postula, de que no se va a sufrir, no se pasa trabajo, etcétera, cuando eso no es un mensaje bíblico, y especialmente de Pedro, que fue el que negó a Jesucristo 3 veces y sufrió, y en un momento fue débil en su testimonio. Ese Pedro, una vez que se encontró con el Cristo crucificado, ahora lo vemos predicando osadamente y confrontando aún las amenazas de sufrimiento con valentía, por el producto del Espíritu Santo de Dios.
Así que esa misma valentía que residió en el apóstol Pedro, también el Espíritu Santo nos envía a nosotros en nuestros momentos de persecución y sufrimiento. Lo importante es que sepa que no estás solo, no estás sola, que por eso está la iglesia. Que si estás pasando persecución, dificultades y la respuesta del creyente, entonces unirnos como un cuerpo y orar, interceder y fortalecernos, imponerlo. De otra manera, ¿dónde lo vas a encontrar? O sea, con las personas inconversas del trabajo, no te van a decir vamos a orar, vamos a fortalecernos. Con la familia que no les sirve, no te van a decir lo mismo. Si que lo único oasis que vas a recibir tu descanso, tu esquina en medio de tu batalla, igual que el boxeador por lo menos coge un break y va a su esquina, pues la iglesia debe ser ese break que vas a tu esquina y ahí recibe refrigerio, dirección, ministración de parte de todos los que están en tu esquina, que es el cuerpo de Cristo. Así que nunca estás solo en tu sufrimiento, sino que por eso tenemos el cuerpo de Cristo, que nos ayudamos unos a otros. ¿Okay? Entonces, vamos entonces a la obra 18, Ananías. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora comienza a hablar de la obra de Jesús. Es importante porque lleva el segundo punto en cuanto a la predicación del Señor. Es la obra de Jesús. Dice que solamente padeció una vez por los pecados, que fue único y para que jamás sea repetido. ¿Okay? Jamás sea repetido. Murió una sola vez por todos. Por los pecados del pecador, por los pecados de la pecadora, por todos, que no hay otro sacrificio que sea aceptable delante del Padre, en la cual por medio de ese sacrificio nuestros pecados son perdonados por medio de Él y por medio de su sangre nosotros somos justificados delante del Padre. No hay otro, así que no espere otro sacrificio, no espere necesariamente que se restablezca la mesa de sacrificio, etcétera, porque no hay otro, no va a haber otro sacrificio acepto delante del Padre, excepto la de Jesucristo. Por eso que menciona que en el caso de Jesús, que Él fue justo, sin embargo sufrió como injusto. Vemos como el texto anterior, Él dice muchas veces se padece haciendo el bien, y Él estaba haciendo el bien, haciendo un sacrificio, sanando, liberando, ministrando, y aún así padeció haciendo el bien. Y por eso que el apóstol Pedro menciona eso justamente antes de este texto, que haciendo el bien, que se sustituyó por los injustos y las injustas, que tomó nuestro lugar en la cruz, y tomando nuestro lugar en la cruz fue un sacrificio acepto y perfecto delante del Padre, lo cual Hebreos elabora más cómo fue acepto y perfecto, etcétera, en comparación a los sacrificios que se repetían hasta ese momento en el tabernáculo. Y vemos entonces en la cruz algo pasó que no va a ser repetido jamás. Que la cruz entonces proveyó una solución a la condición de la separación y la enemistad que había entre el hombre y la mujer y Dios. Eso es lo que estamos saliendo fresquecitos de la Semana Santa. Y lo que se celebró fue que en esa cruz pasó algo, que entonces había enemistad, había separación de Dios. Y por medio de lo que pasó en esa cruz, hubo ahora una paz, y hubo otra vez una amistad con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces, y parte de lo que sucedió es que ese sacrificio eso se restaura la relación entre Dios y el ser humano, que el pecado interrumpe y interrumpirá esa relación. Y entonces por medio del sacrificio de Jesucristo es que entonces se restablece la paz y se restablece la amistad y la relación y la comunión y la intimidad con Dios. Y esa es la obra en la cual Él comienza a elaborar en este texto, que su sacrificio restaura, y parte de lo que hace su sacrificio, que la obra de Jesús en la cruz, es que llevarnos a Dios. Por eso que hizo todo su sacrificio, lo que hizo, por eso sufrió, por eso se sacrificó. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Que en eso concluye todo. En sí, para llevarnos otra vez, que estamos separados y Él es la persona que nos introduce, esa relación nos introduce al Padre, y por eso padeció como justo, como injusto siendo justo, para llevarnos a Dios. ¿Para quién específicamente? Para que seamos muertos en la carne, pero vivos en el Espíritu. Porque es una cosa, pero en el texto lo que está sugiriendo es que nadie verá a Dios sin el Espíritu Santo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad es imposible sin la obra del Espíritu Santo en el ser humano. ¿Okay?
Así que está diciendo, sin Espíritu Santo nadie va a ver a Dios. Por lo menos en el texto. Está diciendo, porque por medio entonces de la manera que se muere lo de la carne y significa lo del Espíritu, es por medio de la obra del Espíritu Santo santificadora dentro del ser humano. Y por eso entonces en el texto dice, una de las cosas que Jesucristo obró en la cruz, una de las cosas que entonces lleva al ser humano delante de Dios, es la obra del Espíritu Santo, que a través del sacrificio de Jesús le permite que habite en el ser humano, y esa habitación del Espíritu Santo que permite que el ser humano entonces tenga acceso y tenga presencia de intimidad con Dios. Ahora entiende por qué Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace que la palabra de Dios la pone por obra en su vida, y no hay otra manera de hacerla a menos que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros. Porque de otra manera, si pudiéramos hacerlo con nuestra propia fuerza, el sacrificio de Cristo no fuera necesario. ¿Para qué Cristo? Porque yo puedo cumplir con la perfección que Dios obra en nuestras vidas por medio de los sacrificios. Como no era posible, por eso el sacrificio de Cristo era necesario para entonces abrirnos ahora al Espíritu Santo en nuestras vidas, para que entonces comiera a mortificar la carnalidad y el pecado y dar vida a la vivificación por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? Y que esa vida nueva en Cristo, esa conducta y comportamiento que ahora revela que la carne y la carnalidad y el pecado y el ser gobernado por las pasiones está muriendo de día en día, y cada día más el Espíritu Santo de Dios nos está guiando en todo. Está guiando tu lengua, está guiando tus ojos, está guiando tus oídos, está guiando tus reacciones, está guiando tus acciones, está guiando todo. Está guiando toda la vida del ser humano. Esa fue la obra de Jesucristo. Y no fue limitado simplemente a su generación contemporánea. José, si me lee el versículo 10. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Porque hasta ahora vemos que habla de que se sufre injustamente. Después habla de la obra de Jesucristo, que es llevarnos delante de Dios. Y llevarnos delante de Dios implica que hay cosas que van a morir y cosas que van a vivir. Y entonces ahora vamos a ver que esa obra no fue extendida solamente al contemporáneo, sino que fue también atrás, y vamos a examinarlo ahora. El próximo versículo. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ok. Entonces uno de los conceptos primero habla que la obra de Jesucristo no solamente consistió en el presente, sino también alcanza el pasado de todo aquello, sí, que todos escucharon la gracia de Jesucristo. Entonces lo que está diciendo, que entre la muerte y resurrección del Señor, que aún así el Señor le estaba obrando, haciendo la obra redentora, que dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Okay? Y vamos a examinar, porque en el Antiguo Testamento, cuando habla de predicar, habla de queruso, que significa proclamar como heraldo, publicar o proclamar abiertamente, una proclamación pública. Vemos, mientras tú en la tierra, por eso que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Así que entonces va desde debajo de la tierra, ese lugar que se refiere como los espíritus encarcelados, que son espíritus que están bajo centinelas, que están bajo guardias, que están bajo velas, que básicamente donde sucede eso es una cárcel. Así que estos espíritus que están en un lugar, que están bajo velas, que no se pueden mover de ahí, obviamente. Y para entender este concepto en el Antiguo Testamento, el lugar donde el espíritu de la persona era identificado como el Seol. Si usted lee el Antiguo Testamento, siempre se refiere al Seol, más al Abadón, pero al Seol. El Seol, no deja mí el Seol, el Seol, el Seol, el Seol, el Seol. Porque el concepto antiguo testamentario era que era el lugar donde se iba después de la muerte. Vemos que entonces toda la humanidad, Jesucristo ha ido a predicar lo que se entiende por el Seol, la humanidad presente, sino la humanidad pasada, que también fue predicada esta obra de Jesús a esa humanidad. Así que la obra de Jesús fue al máximo alcance. Vemos que no solamente alcanzó sobre la tierra, sino alcanzó debajo de la tierra, especialmente el pasado. No necesariamente descendió al infierno, sino al Seol, porque el infierno es más un concepto nuevo testamentario de un lugar de castigo, que hasta este momento no era un lugar de castigo, era por lo menos el concepto bíblico antitestamentario, era un lugar donde iban todos
después de morir. Pero vamos a ver que no iban todos, vamos a ese punto ya mismo. Entonces, que es diferente al concepto de infierno en el Nuevo Testamento, que es el lugar del castigo del impío. Así que el Seol era el lugar en el Antiguo Testamento donde iban todos los muertos. Y vemos que el justo y la justa era excluido, pero no excluido simplemente por ser excluido, era excluido por la gracia de Dios, igual que ahora, que nada ha cambiado. Es decir, que era el lugar, si te lee y ves todas las referencias al Seol, siempre se refieren donde van, donde descienden todo, etc. Pero también hay el concepto de que a pesar de que descienden todo, el justo y la justa no desciende ahí. Por eso que no fue a predicar el justo o la justa, sino que vamos a ver, examinar ahora el Seol. Había 4 conceptos del Seol. El primero, lo cual toma su origen en un libro intertestamentario. Cuando digo intertestamentario, era entre el periodo intertestamentario desde Malaquías hasta que Jesucristo comienza su ministerio, que era el libro del primero de Enoch, que es un libro apocalíptico, y también es un libro lo que se llama primero Enoch, no existía en ese tiempo, por eso en inglés se le refiere como pseudepigraph, que básicamente que se atribuye a alguien que no lo escribió. Y por eso que es un libro que dice, bueno, que el primero de Enoch, donde habla de que hay 4 compartimentos en el Seol, que está el compartimento de los justos, que está el compartimento de los que fueron martirizados, que está el compartimento de los malos que no fueron castigados en la tierra, y está el compartimento de los malos que sí que fueron castigados en la tierra. Y fue un concepto, y ese era un concepto por lo menos que surgió muy tarde, porque surgió durante el periodo intertestamentario. Así que que se descarta, pero solamente estoy compartiendo los conceptos del Seol que estaban fluctuando para el primer siglo. El segundo, que el Seol se refiere solamente a la tumba, como el lugar de descanso del cuerpo, pero no del espíritu. Pero entonces, ese concepto, donde es como decía yo, es un marronazo, porque entonces no se dirige, ¿cuál es el destino del justo y del injusto? Del justo y la injusta. O sea, el destino espiritual, si simplemente es el lugar de descanso del cuerpo. Y entonces el tercero, que es el Seol, el lugar donde todos descienden. Pero también el cuarto, que es el lugar donde todos descienden, excepto el justo, que era excluido por Dios. Ya lo vemos, y esto no es nada nuevo, porque se ve que cuando supuestamente si todos descienden al Seol, pero vemos que Elías no vio muerte. Vemos que no agradó a Dios y Dios se lo llevó. Así que ya estaba allá, porque el Seol no se puede adorar, alabar a Dios, a menos que los vivos le adoren. Entonces ya comienza a demostrar que hay una vida con Dios, que hay una intimidad con Dios que no se rompe. Como lo manifestó Elías y como lo manifestó Enoch, que dice que me lo llevó, dice Dios, que se lo llevó. Así que ya comienza a dar evidencia física de que el justo y la justa no descienden necesariamente al Seol, porque Dios tiene el poder de no permitir que la muerte interrumpa con la intimidad y la comunión con Dios. ¿Ven? Ya con eso todo el mundo debe saltar, pero ok. Eso lo hizo Cristo, que a pesar que todos descienden, pero no, dice, Dios tiene el poder de decir, no, yo no quiero interrumpir mi intimidad. Y por eso dice que es el lugar del Antiguo Testamento donde todos descienden, pero no necesariamente el justo o la justa, porque Dios tiene el poder de que no descienda y habite ahí, porque la intimidad con Dios no es interrumpida. Por eso Dios dice, yo soy el Dios de ¿qué? De Abraham, de Isaac y de Jacob. No que era el Dios de Abraham y Isaac, sino que soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces lo vemos también con Enoch antes del diluvio y lo vemos con Elías después del diluvio. Ana, búscame el Salmo 49:15. Léemelo, por favor. Salmos 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Así que por eso es que, a pesar de que el concepto del Seol no desciende en todo, dicen, no, pero Dios va a redimir mi vida porque me va a tomar a mí para sí. Así que entonces entendemos que el Seol sí, el concepto intertestamentario donde iban todos los muertos, excepto los justos y la justa, en lo cual la comunión con Dios
Y por eso el apóstol Pablo dice que nada que interrumpirá, nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. No está diciendo nada nuevo. No está diciendo nada nuevo. Porque aún el salmista decía, no más redimir del sol, no permitirá que yo vea corrupción, como decía también el Salmo, en el caso de Jesucristo, etc. Porque esa comunión no va a ser interrumpida. Esa intimidad no va a ser interrumpida. Ni fue interrumpida en el Antiguo Testamento, ni menos interrumpida en el Nuevo Testamento al venir Cristo. Así que el Seol se refiere como en la cárcel de espíritus, porque dice que es una cárcel, el lugar donde moran los malvados y las malvadas, donde existen separados de Dios. Porque si entendemos que Dios no va a permitir que el Seol interrumpa la intimidad, entonces los que están ahí son aquellos que existen separados de Dios en el concepto antiguo testamentario. Y entonces aquí fue donde predicó Jesús, donde su obra alcanzó aún en el Seol, donde llegó la obra de redención y llegó. Donde el periodo entre el viernes y la resurrección, donde fue entonces a predicar el evangelio, a predicar, por eso cuenta con una cruz. Me gusta eso, está en la cruz, porque está predicando el evangelio de gracia, el evangelio de la cruz, el sacrificio acepto a Dios, que por medio de él hay salvación, o sea, todo, que no hubo nadie ni en la tierra ni bajo la tierra en ese momento, lo cual fue excluido el mensaje de la gracia. ¿Okay? Y aquí fue que predicó Jesús, que aún su obra alcanzó en el lugar del Seol los que están separados de Dios. ¿Para qué? Acabamos de leer. ¿Para llevarnos a quién? A Dios. Lo acaba de leer, dice, la obra de Cristo para llevarnos a quién? A Dios. Y entonces predicó para llevar que lo del Seol, ¿qué? Esto es lo más triste, que aún hay aquellos del Seol que dicen, no, I'm good, me quedo aquí. Eso es lo triste. Que habiendo aquellos entonces recibiendo el mensaje, para entonces llevar, dicen, no me interesa lo que tú estás vendiendo, Cristo. Y todavía hay personas que estando allí, que no aceptaron, de otra manera se hubiera vaciado el Seol. Y no se vació. Y entonces aquí predicó Jesús. Y lo repito otra vez, porque si ven 1 Pedro 4:6, dice, por esto también ha sido predicado el evangelio ¿qué? A los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero que vivan en el espíritu según Dios. Entonces el apóstol Pablo repite otra vez el concepto, porque quizás algunos se preguntaban del mismo judío, ok, Jesucristo vino, predicó, ¿y qué pasa con lo que estaba en el Seol? En su concepto del Seol antiguo testamentario. Y entonces el apóstol Pedro entonces revela la revelación de Cristo de lo que ocurrió durante el viernes y el domingo. Los espíritus encarcelados son los que se encontraban en el Seol. Correcto. En su existencia separado de Dios. Y acabamos de leer el texto anterior, si lo mantenemos en contexto, que la obra de Jesucristo, en fin, termina o su objetivo es traernos a Dios por medio de él, llevarnos a Dios. Pero entonces había un grupo que estaban excluidos, o quizás podían decir, oye, los del Seol, ¿qué pasó? Los que murieron. Dice, no, Cristo fue, les predicó, Cristo le llevó el mensaje, Cristo también lo fue en salvación. Y entonces el versículo 20 le dice, si no lo puede leer. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez estaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Si vemos que la predicación fue llevada, uno dice, ok, en el Seol están todos, pero la peor generación fue la de Noé, porque fue la que Dios determinó, mira, esta gente lo que tiene en su corazón es continuo mal. Estaban los Nefilim haciendo, estaba la gente corazón malvado, y aún así recibieron doble testimonio, que conste todo por 2 testimonios. Primero el testimonio de Noé, y ahora el testimonio de Cristo, que fue justamente a la peor generación. Cristo fue a llevar, porque fue a todo lo que estaban ahí, pero vemos que el apóstol Pedro utiliza la generación de Noé, que fue la peor, como que fue la que Dios derramó su ira y limpió la tierra. Y dijo, esto está malo, tengo que limpiar la tierra, empezar de nuevo. Que fue a esa generación
y le dio doble testimonio, no solamente el de Noé, que estaba construyendo el arca, sino también el de Cristo, que fue directamente el Hijo de Dios. Y creo, esto no lo dice el Señor, lo digo yo, creo en ese momento el Seol, al momento que el Hijo fue a descender, porque aún eso experimentó, porque dice que Cristo lo experimentó todo, y aún al descender el Seol, que el pensamiento antiguo testamentario era que lo experimentaban todos, ¿verdad? Excepto aquellos que Dios sacaba por su gracia, que entonces aún ahí fue a predicar, lo experimentó todo. Así que no hay nada que hasta el momento que Cristo murió y resucitó, que había experimentado el ser humano, que Jesucristo no lo experimentó, porque hasta el Seol lo experimentó. Y creo que el momento que el Hijo de Dios, lo digo yo, no el Señor, creo que el momento que cuando recibió la visitación del Hijo de Dios y fue rechazado por segunda vez, porque estamos solamente tomando la de Noé, vamos a suponer el tipo de Noé, y que fue rechazado la segunda vez, de ese momento ya dejó de ser un lugar de separación de Dios y era un lugar de castigo, como respuesta a la honra de Dios, a la honra de Dios, a ese punto. Ya pasó de ser ya Seol y ahora comenzó a ser, lo digo yo, no me citen que lo estoy diciendo yo, de que ya pasó de ser un lugar de Seol, de separación de Dios, ahora se volvió un lugar de castigo, a consecuencia de la visitación y ira. Y cuando el Hijo se fue, y aquellos que no decidieron y se quedaron, ahora se volvió un lugar de castigo, ahora se volvió un Gehenna, ahora se volvió un infierno, en ese momento. ¿Alguna pregunta? Leticia. En la palabra dice al respecto de que alguien del Seol aceptó esa predicación. No solamente suponía, simplemente Jesucristo llevó esa obra de que fue el sacrificio por los pecados, no solamente el presente, sino el pasado, y que fue y llevó. No habla de los números de cuántos salieron, eso digo yo, no el Señor, de que creo el momento que el Hijo, de que rechazaron la visitación del Hijo, que en ese momento ya ese lugar no es un lugar de separación, ya es un lugar de espera, es un lugar de sufrimiento y tormento, ahora se volvió un infierno en ese momento. Pero el texto, puede ser que hay material extra bíblico fuera de la Biblia, yo estoy seguro que existe algún material fuera de la Biblia, que alguien diga, no, que el Señor se llevó un tercero, un cuarto, aquello se queda, o sea, siempre hay alguien dando palos a ciegas. Lo importante, siempre hay un prendido que digo teología a presentar, que está pendiente a la condición de otro en vez de estar pendiente a la condición tuya. Preocúpate tú de no estar en el Seol o en el infierno, que quién va a estar y quién no va a estar. ¿Okay? Esa es la preocupación mayor. Y ser un instrumento de Dios, igual que Jesucristo fue al lugar peor, que nosotros vamos a los peores lugares también a llevar esta palabra. Algunos se salvan hoy, otros no, quizás después. Pero nos está revelando que los peores lugares, si Jesucristo fue el peor lugar donde todos estaban separados de Dios y aún fue llevar su palabra, que nosotros también seamos provocados también a llevar la palabra donde muchos dicen que están todos separados de Dios, que todos están en la perdición, que es ese lugar que Dios quiere llevar su gracia. Así que el acto de Dios es una provocación evangelística aún en nuestros tiempos, y no tenemos que ir lejos, porque el campo misionero está aquí, si no se han dado de cuenta. No hay que ir a otro país y llevar la palabra, hay que llevarla aquí, claro y preciso. Vamos entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos al Evangelio según San Marcos, y vamos a ver el ejemplo del leproso de mucha fe, pero desobediente. Pero se puede tener mucha fe para creer, pero desobediente. O sea, puede tener la fe imperfecta, porque la fe perfecta cree a Dios y obedece, porque las dos son la misma moneda, creer y obedecer. ¿Sí? Marcos 1. Marcos 1. Dice que vino un leproso. ¿De quién se quedó? Edu, lémelo por favor. 1:40. 1:40. Vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Sí. Ajá. Y hasta ahí. Entonces vemos un leproso, uno que tenía un hombre que tenía lepra,
es triste que muchas veces el hombre tenga que venir a Cristo porque está pasando una condición. Eso es otro tema, eso es otra. Que tenga que venir a Jesucristo porque esté pasando una condición de lepra, una condición de muerte, una condición de, ¿qué digo, pastora? Es un mensaje completo. Sí, es un mensaje nada más, que porque el hombre tiene que venir a Dios. Todavía no estoy demandando, Adán, ¿dónde tú estás? Y está escondido. Yo, vas a venir a mí cuando solamente tienes una condición sobre tu cuerpo que está amenazando tu vida, que te está separando. Y no son una cosa, o sea, la lepra representa algo, es físico, pero representa algo espiritual, que te excluye. Que te excluye. Tenía lepra, un hombre, no sabemos si es un hombre, que era un hijo, que era un hermano, que era un sobrino, y que tenía una condición de lepra que no le permitía estar con los demás. Y lo tomamos, no quiero predicar en esta noche, pero representa aquello que está habitando en nuestra vida, que nos separa de los demás. No te permite tener familia, no te permite tener comunión con Dios, no te permite, te roba todo, te estás robando la lepra, te estás robando de la vida, estás muerto en vida. Estamos hablando espiritualmente hablando. Lo que era el hijo pródigo separado de Dios estaba muerto en vida. Dijo, este que está muerto ahora vive. Eso es lo que produce la lepra espiritual. Pero física, él tenía lepra. Y por lo menos él reconocía que lo que yo tengo, Cristo me puede sanar. ¿Okay? Entonces va, la lepra es una enfermedad sumamente vergonzosa y sumamente temida y sumamente que daba mucha pena. Había una lepra que desfiguraba y que causaba úlceras. Había otra que encima de que desfiguraba y causaba úlceras, dañaba los nervios, que llegaba hasta las partes, se te podía eventualmente, cuando llegaba un extremo, hasta las manos se te podían caer del cuerpo. Y producía mal olor por las úlceras y desfiguraba. Entonces la tercera tipo era la mezcla de las dos. No solamente desfiguraba, que también tenía, que te quitaba los nervios, no sentía, te daba los cantazos, Soy. Dígame. ¿Cómo es que yo he leído acerca de la lepra sí en la palabra, pero cómo empieza esa enfermedad? O sea, ¿de dónde viene esa enfermedad? Hasta ahí no hice esa investigación esta noche. Lo que sí aparece como unas escamas. Parece porque en el Antiguo Testamento atribuyen a la lepra un sinnúmero de enfermedades. Para la lepra como tal, a veces era psoriasis. Pero a veces empezaba de diferentes formas. Y empezaba, exacto, pero sí empezaba con unas escamas. En la de Moisés habla de la lepra, en los Levíticos. Sí. Y habla de diferentes tipos de comienzo de Correcto. lepra. Y no solamente era aplicable a la piel, era la casa. Manchas claras, o depende como fuera. Así que en la casa, ejemplo, si te salía molde en la casa, decían que tenía un tipo de lepra. O la ropa. La ropa, todo Sí. eso. Así que de la manera que comenzaba con unas escamas y unas manchas tipo brown, que entonces se volvían escamosas y se volvían úlceras y comenzaban a aparecer en diferentes lugares y comenzaba a crecer y con su Y crecimiento. eso comía la piel. La piel úlcera y desfiguraba, la cara también desfiguraba, también la que afectaba los nervios, también hacía que te puede caer los dedos, caer las manos, hasta ese punto. Entonces estaba la peor, que tenía las dos, que desfiguraba y también dañaba los nervios. Así que era una enfermedad bien temida, ya tú sabes, por eso este hombre no se podía casar con nadie, este hombre no podía tener negocio, este hombre no podía trabajar, este hombre no podía ir a la sinagoga, este hombre no podía ir al templo. Era un hombre totalmente excluido de todo, a consecuencia de la lepra que tenía. Estaba muerto en vida. O sea, estaba viviendo, pero estaba esperando el día de su expiración. Estaba muerto en vida porque no podía hacer nada. No Eso podía... es sufrir, porque yo me imagino que eso da dolor. O sea, Sí, causaba dolor. eso es sufrir. Yes. Causaba dolor. Tiene que ser un dolor horrible. Tenía que tener la ropa, se tiene que identificar, tenía que tener la ropa desgarrada, tenía que tener la cabeza rasada, descubierta, tenía que tener la cara cubierta, como ahora decimos las máscaras. Yo tenía que tener la máscara puesta, porque no se sabía qué era lo que contagiaba, así que tenía la cara, y donde quiera que iba tenía que gritar inmundo, inmundo, avisar a la gente que él estaba acercándose a ese punto. Así que era una enfermedad bien aisladora, especialmente para este hombre. Entonces, el próximo versículo.
Verónica, o Edwin, por favor. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Ok, entonces Jesús dice que lo que lo movió fue la misericordia, la compasión, fue pura gracia, y lo sanó 2 veces. La primera sanidad es que lo tocó. Es como ahora hay personas que no han recibido antes del COVID no recibían ningún tipo de afecto físico. Después del COVID, más todavía, no me toque, quédate lejos, y eso es lo que ahora mismo duele. Duele porque hay muchos ancianos que han perdido total contacto, lo han aislado totalmente simplemente para evitar de que alguien le vaya a dar, y están sufriendo a consecuencia de un toque, de una visita, alguien que lo abrace, alguien que simplemente los toque. Y por eso cuando Cristo lo tocó, ya con eso ya hubo sanidad, gracias a Dios, alguien me tocó. Entonces la segunda, cuando Cristo le habló, que yo no sé y se limpió. Así que Cristo lo sanó de ambas a este hombre. Y por razón que hay hombres que todavía tienen la lepra espiritual sobre su vida, porque no vienen a Cristo. Porque si vienen a Cristo, esa lepra que separa a la familia, que te separa de tu hogar, te separa de tu negocio, te separa de tu ministerio, es sanado por Jesús. Oye, no quiero predicar, solamente quiero por lo menos si alguien me está oyendo y tiene una lepra de drogadicción, tiene una lepra de mujeriego, mujeriega, tiene una lepra en su vida, que Dios las puede sanar, que no es, que a pesar de que es contagioso y quizá lo recibiste a consecuencia del contagio que había en tu comunidad, tú puedes ser sanado del contagio que recibiste, ya sea de tu familia directamente o la comunidad donde tú residías. Y entonces Jesús por compasión le sana. Y entonces el 43, vamos a empezar por Beatriz. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Ok, encargó, una palabra que se pronuncia en brimaomai, que significa con amenaza fuertemente, encargo fuertemente. En otras palabras, le dijo seriamente, le dijo casi con coraje, mira, haz esto, ¿ok? Así que lo que le va a decir, yo con coraje le dijo serio, haz esto. Y por la razón, vamos a ver por qué quizás Jesús, esta palabra que se relaciona con ira, con coraje, a pesar que no fue ni imperativo, porque si fuera con una voz imperativa, fuera un mandamiento, pero no usó esa voz, simplemente usó la palabra que significa encargar con rigor, con seriedad, casi con coraje, pero no se usó la voz imperativa, decirle que fue un mandamiento y que necesariamente desobedeció un mandamiento, porque nadie desobedece un mandamiento de Cristo. Cuando digo un mandamiento de Cristo, en el Nuevo Testamento, que sea con la voz imperativa. Porque cuando Jesucristo habló al mal, cuando Jesucristo habló a Lázaro, cuando habla en el imperativo, no hay nadie que desobedezca el mandamiento de Cristo con la voz imperativa, especialmente los verbos. Aquí no se usó la voz imperativa, sino aquellos que estudian, y se usa en inglés, se llama el aorist, voz, pero no se usó la imperativa. Entonces, sí que lo hizo como con ira, como con molestia, y vamos a ver por qué. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo Ana? Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Ok, le dijo con mucha seriedad, con mucho coraje, no el imperativo, le dijo, mira, muéstrate, no hables con nadie, no permitas que tu testimonio preceda a tu vida del sacerdote, que es el que públicamente va a afirmar la sanidad que se te ha obrado en ti. ¿Okay? Y vete primero al sacerdote, muéstrate a todas las ofrendas que dice Levítico 14, hazlas todas, y entonces él va a confirmar ahora a la sociedad, confirmar a todos que ha sido sanado. ¿Okay? Así que y vemos que hay un orden que quería, número uno, cumplir con todo lo que Moisés había mandado. Primero ve al sacerdote, no que te vayas por ahí, sino ve al sacerdote, muéstrate a la ofrenda,
Y eso es lo que públicamente va a permitir que tú entonces puedas confirmar a la sociedad tu sanidad. Esto también se refiere rigurosamente a hacerlo al pie de la letra. Yes. O sea, que fue Al pie de la letra. Haz lo que yo te voy a decir al pie de la letra. Esto. Proceso. yes. Y por la razón, y por eso que quizás lo hizo al pie de la letra y con coraje, porque, pastora, déjeme el próximo versículo. Con 4. Sí, por favor. El próximo, el 45. 45. Pero oído él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. En vez de hacer lo que, como dijo Leticia, de ir a esto, Al pie de la letra. al pie de la letra, aunque ¿sabes? En cierta forma tú no puedes cumplir, el Señor o sea, no está diciendo nada malo en honrar y darle honra a Cristo por lo que Cristo ha hecho en su vida, pero Cristo le dijo, mira, quiero que hagas esto de cierta manera, porque el momento que tú comienzas a publicar ya no puedes ir a las sinagogas en Capernaum libremente, que eso es lo que es como decir suponiendo que Dios me diera un don de sanidad, que me usen sanidad. Usen sanidad, pero no se va a visitar un país quizás de Centroamérica, Sudamérica, y Dios, mira, no se lo diga a nadie, yo quiero que se me han mandado a visitar estas iglesias pequeñas, estas congregaciones pequeñas, llevar la sanidad. Eso fue la orden que Dios me dio. Entonces, llego al aeropuerto y quizás alguien pidiendo allí con una lepra, entonces uno ora, se sana y rompe a publicarlo, entonces ya todo el mundo viene de todos lados y no me permiten hacer lo que el Señor me mandó a hacer, o por lo menos lo que entiendan ministerialmente, lo que era el plan ministerial de ir a estos lugares pequeños y tener que entonces ahora salirme donde quería ir, a Capernaum, a las sinagogas y seguir visitándolas, predicando y ministrando. Ahora no puedo entrar ya a la ciudad, no puedo entrar a la sinagoga, ahora me tengo que ir al campo para que la gente venga, aunque, o sea, pero no fue parte del plan ministerial. Vemos entonces que a consecuencia, y repito, que sí, le trajo honra, definitivamente, pero salió proclamando acerca de su sanidad sin antes obtener reconocimiento social de que fue curado, que solo da el sacerdote. Y entonces, así que, por eso que Jesús lo dio pie de la letra, y lo segundo, quizás usó la palabra que significa con mucho coraje. Y aquí vemos la gracia, la misericordia y la paciencia del Señor. Que Él, sabiendo que iba a desobedecer, y quizá por eso le estamos mostrando un poquito de coraje, aún así que los amó. Y vemos que, como en el Antiguo Testamento, la obediencia tiene prioridad sobre el sacrificio. Y vemos que él tuvo fe para que lo sanara, porque mire, le creyó a Dios. Señor, yo creo que tú lo puedes sanar. Pero Dios quiere más allá de simplemente sanarte, quiere que lo obedezca. Y por eso quizás demostró esa reacción, porque sabiendo que yo te voy a sanar, porque tú crees en mí. Pero yo sé que no me vas a obedecer. No me vas a obedecer lo que te voy a decir. No vayas al sacerdote para que entonces siga el paso y siga las cosas al orden, y fuiste desordenado. Lo que nos está enseñando es en este leproso que, a pesar, y ya vemos, porque la pregunta fue por qué él ordenó o por qué le dijo que no lo predicara, para así permitir su plan ministerial en las sinagogas y las ciudades pequeñas. Por eso dijo, no se lo diga a nadie, sin antes ir y mostrarte, y entonces puedes venir y regresar. Y entonces ya para eso, pues ya he predicado el ciclo que quería predicar. Pero más que eso, fue una prueba de obediencia. Que si me vas a obedecer, yo sé que crees porque hay muchas personas que sí le creen al Señor, pero no lo obedecen. Creen que el Señor puede mover montañas, pero no lo obedecen. ¿Acaso eso no parte del Señor, Señor? En tu nombre hicimos todas estas cosas, pero no obedecen su palabra, lo que sale de sus labios.
Así que vemos que yo sé que fue recién convertido de creerle a Dios, pero no es cuestión de ser tiene que desarrollar esa fe imperfecta. No te puedes quedar en una fe que cree a Dios, pero es desobediente. Perdón que estoy hablando mucho. No, esto es lo que... Yo veo ahí, antes de eso, cuando el leproso le dice que él quiere, si tú quieres, le dice al leproso, el leproso a Jesús le dice, si tú quieres, ¿verdad? Si tú quieres. A veces nosotros queremos algo, pero solo queremos, pero no anteponemos la voluntad de Dios. O sea, yo quiero ser salvo, yo quiero ser sana de cierta situación, de cierta enfermedad, pero ¿lo quieres tú, Señor, que yo esté sano? A lo mejor tú no quieres que yo esté sana, ¿por qué? Porque si estuviera sana, yo estaría en otras cosas que quizás no son tuyas. Exacto. O sea, esa es a la voluntad del Señor. Entonces el Señor Jesús le dice, sí quiero. Sí quiero. Sí, es que tengo otro relatito aquí. Entonces, justamente eso, porque aún Jesús en su oración, Señor, que se pase en mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Implica que si yo salgo de aquí con mi lepra, implica que esta lepra forma parte de tu plan para mi vida. De alguna manera, o a través de mi vida, impactar otras vidas. Porque muchas veces no solamente nosotros, es otras vidas. Que otras vidas van a ser impactadas a través de una condición que Dios permita que continúen nuestras vidas. Gracias. ¿Alguna pregunta entonces con la predicación del Señor? Porque Jesús le dijo, mira, y se lo digo porque por razón que este texto es porque la palabra que utiliza es como tú la buscas, es como con ira, con coraje, le digo porque, y aún sucede hoy, ¿cuántas veces el Señor sana por su misericordia, sabiendo que lo vamos a desobedecer? Entonces nosotros nos enojamos más que, y mira qué cosa, a veces nosotros nos enojamos más que Cristo mismo. Nosotros nos enojamos más con Cristo mismo porque Dios obró en su vida, hizo un acto de misericordia. Dios lo sanó y usó esa sanidad para irse a la discoteca, para brincotear, para aquí y para allá. Entonces a veces nosotros nos enojamos más que el mismo Señor. Entonces, pues, tú sabes, especialmente cuando fue a través de ti. Que alguien venga de ti, mira, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, y mira, ora por mí. Y en tu nombre, ora por ti. Entonces usó la sanidad para irse a entretener la carne. Entonces nosotros nos enojamos más que el mismo Jesús, que tiene paciencia. Y no debe ser así. Pero ¿y qué hace allá? No lo sanó Jesús. Hasta que el Señor no le dio un cantazo bien dado, entonces no vuelve. Ahora vamos a ver la dinámica de desunión. Eso es así. La dinámica, y vemos que el apóstol Pablo experimentó mucho estas dinámicas de desunión, las dinámicas de división. Al versículo 12. 2 Corintios, capítulo 10. Algunos tienen un título de este capítulo, Pablo defiende su ministerio. Constantemente el apóstol Pablo estaba defendiendo su ministerio, tanto los de adentro como los de afuera. Y entonces, si Pablo, el autor de las Escrituras, el Nuevo Testamento, está defendiendo su ministerio, pero cuanto más nosotros experimentaremos circunstancias similares. ¿Okay? Vamos a... capítulo 10. Ok, vamos a 12. 2 Corintios capítulo 10, vamos al versículo 12. Las divisiones en la iglesia casi siempre se desempeñan por un líder que se levanta dentro de la congregación y arrastra miembros para sí. Y vemos que se experimentan de afuera. Okay. Esta es la congregación y entonces están todos unidos, todos contentos, todo el mundo trabajando, todo el mundo obrando, y entonces ocurre lo que se conoce como los métodos de desunir, los métodos que el apóstol Pablo experimentó, que
causó desunión en las congregaciones que él personalmente, Jesucristo, lo utilizó para levantar. La primera es la división de adentro, que se levante un líder que está buscando arrastrar para sí discípulos, sea a través de enseñanza o ya sea. Entonces, aquí que está la desunión, es que entonces comienza a levantar para sí y atraer para sí, porque si es que no le gusta algo, mira, arranca y ya tú quedas con otra esquina. Pero no, se queda buscando y desuniendo. Ese tema me estoy refiriendo aquí, okay, aquí, que se queda aquí. De que se vaya y quiera hacer una obra y hacer algo como le dé, como quiera, es otro tema. Pero se queda ahí y comienza entonces a debilitar, vamos en el texto, a criticar y a debilitar delante de los ojos de los restos de los demás la posición del líder que Dios ha puesto en esa congregación. ¿Sí? Entonces es de adentro o sucede de afuera. De afuera lo que yo me refiero como una redada, donde entonces es de afuera, porque a pesar de que están aquí, los líderes o los líderes de afuera constantemente están seduciendo, tratando de arrastrar los que están adentro. De que mira, aquí está mejor, mira por qué no viene a mi iglesia, mira por qué, y vemos que eso es antibíblico. Eso es lo que estamos tocando hoy. El hecho de que levante adentro y divida y cause entonces una ruptura en la casa a través de dos actos, dos dinámicas. Número uno, que te quedes dentro de la casa y comience a desacreditar el líder que está ahí o la líder, eso es lo que sucede con el apóstol Pablo, o que te vayas afuera y comience a alcanzar los que están aquí, mira, vente para aquí está mejor, aquí está mejor, y comienzan a seducir y comienzan a intrometerse en la obra de otro. Entrometerse y cualquier similitud es pura casualidad, no es mentira, porque sucedió con el apóstol Pablo y va a suceder en todas. Y va a suceder. Está sucediendo. O sea, agua. Está sucediendo ahora. Entonces, porque no entienden que yo no quería esperar, si no me meten. Yo tengo zapatos grandes. Papi, eso está fuerte lo que yo tengo zapatos grandes. Entonces, y lo que, para que entiendan bíblicamente que es antibíblico. Es antibíblico dos cosas. Número uno, que te quedes adentro criticando al líder. Y número dos, que te salgas afuera y critica al líder, tratando de rebajar los ojos de los que están en este grupo delante del líder que Dios le ha puesto delante. ¿Okay? A eso es a lo que refiero, no pidiendo otras cosas, solamente que esta es la congregación que el líder está puesto por el Señor, y entonces dentro se levanta uno buscando seducir o sale afuera y comienza a seducir. Siempre es correcto dividir por la verdad. Cuando digo dividir por la verdad, que se levanta uno que comienza a falsear, mire, debemos echar fuera. Porque estás predicando unas cosas, estás enseñando unas cosas, como en Apocalipsis, Jezabel hay que sacarla afuera, Nicolaíta hay que sacarla afuera. No, aquí no. Y si tú quieres hacerlo, hazlo afuera. Y si tú quieres, pues, pero por lo menos identificado. Eso es lo que estamos hablando. De separar por la verdad, que es la única razón bíblicamente por la cual debe suceder una división, porque Cristo y Belial no tienen comunión. Y si se levanta algo debilitando lo que Cristo quiere fortalecer, entonces hay que separarlo. Los débiles en espíritu son los que se dan. Siempre y cuando, pues, que no reciban la instrucción bíblica. Por eso lo estamos compartiendo, para que reciba la instrucción bíblica, para que cuando el débil reciba, sabiendo que está en una casa y el débil reciba, no, mira, vente para la mía, digo, espérate, tú estás entrometiendo. Que eso es lo que el apóstol Pablo dice. El apóstol Pablo no se entrometió en obra de nadie, estamos entrometiendo la obra. Eso vamos a estudiar hoy y vamos a tratar de llegar, porque no quiero irme antes que no tomar el tema. Así que, versículo 12, ¿con quién nos quedamos? El 12. 12, por favor. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos,
Pero ellos, midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Ok, lo primero que entonces es que el apóstol Pablo está respondiendo una respuesta a las críticas. La primera dinámica del que desune, que causa división, es la crítica, sea de adentro o sea de afuera. ¿Okay? Sea de adentro o de afuera. Ya sea que se levante de adentro y la primera dinámica comienza a criticar. No forma parte de la solución, solamente comienza a criticar para seducir y amontonar, como dice la escritura, de discípulos y discípulas para sí. O de afuera comienza a criticar de una manera directa o indirecta. Aquí está mejor, esto y lo otro. Entonces, una cosa quiero decir. Yo. Es que ustedes no me dejan, no me dejan, mano. Lo que desunen entonces comienza a utilizar la crítica entonces para llevar a despreciar a otro, y específicamente el apóstol Pablo, tanto de adentro como de afuera, utilizaban la crítica, lo criticaban a él, criticaban su forma. ¿Quién fue que leyó ahora mismo? José. Léeme el versículo 10. El 10. Sí. Ok. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Hasta ahí. Así que esa parte de la crítica dice, no, es como mucha carta y mucha cosa, pero mira su presencia. Que la presencia de él no es de un predicador, de un orador griego, o su palabra que era tosca. Así que vemos, y este es el individuo que parió la iglesia, que son salvos, que Dios utilizó por medio de él para que fueran salvos, y permitieron la crítica de él en la propia iglesia que él parió. Diciendo, y entonces pues sí que utiliza la crítica, y entonces por la razón de que utilizan la crítica, es que son personas que no se comparan, porque la regla es compararte con Cristo, no compararte con otro. Como hay personas que vienen, no, yo vengo de la iglesia de los Dávila, olvídate qué iglesia tú vienes, si estás en relación con Cristo. No, que yo estoy bajo el apostolado fulano, el obispado fulano, y comienzan a recomendarse, a aconsejar, o así o mismo, recomendarse porque saben que conocen a alguien, o viene una iglesia de tal. Mucho nombre. Y entonces comienza a recomendarse en base a su asociación con algo que Jesucristo creó y no con el creador, que es Jesucristo. De que se recomiendan ellos mismos, testifican de ellos mismos. Dicen, no, el apóstol Pablo no está tratando de dividirla de afuera, buscando seducir de afuera. Porque si van a Cristo y decirle, Señor, puedo invitar gente, porque el Señor no nos mandó a ser discípulos, no mover un discípulo de una iglesia a otra. Pero Leticia, tú tienes algo. No, es que mejor quédate quieta, tranquila y en baja. Ok, pues vamos a quedarnos ahí. Entonces, por la razón que entonces el fundamento de la crítica es porque están usando la medida incorrecta. No yo compararme con otro ministerio, no yo compararme con otras personas, no yo compararme con nadie, sino compararme con Cristo. Porque si me comparo con Cristo, en vez de criticar, me siento con el pastor o el líder o la pastora a resolver. Nosotros hemos tenido en nuestra vida dos pastores. El pastor Félix Castro Rodríguez en Carolina y el pastor Héctor Rodríguez aquí en la Florida. El día que yo me muera, si Rodríguez está vivo, no va a venir 8 pastores. A batallarse, no, yo quiero dar lo que va a haber es un pastor. Y el día que el Señor nos llamó a esta obra, no cogí el libro del directorio a llamar gente que estaba yendo a la iglesia a que venga a la mía, porque a eso no me llamó el Señor. Nadie puede decir, no, el pastor David, la pastora Dios me llamó y me quiso sacar de la iglesia donde yo estaba. Nadie va a poder decir eso, porque yo no llamo a nadie de iglesias en las cuales forman parte. ¿Por qué? Porque esa es la instrucción que recibimos del Señor. No nos intrometemos con las obras de nadie.
Entonces vemos que por la razón que hacen lo que hacen, por la razón que desunen, es porque no se comparan con Cristo. Porque si se comparan con Cristo y se están creando desunión por una razón que no es la verdad, Cristo dice, no, estás mal. Busca resolver. No, la idea, yo no te llamé a levantar cosas como ahí, a separar, a desunir. Yo no te llamé a estar invitando gente que son miembros de otra iglesia, tratando de formar. Y entonces, ya que estamos, entonces no es un problema. Entonces, la enredada no lo hacen con la gente que están atrás. La enredada buscan hacerlo con la gente que está aquí. Al frente. No, porque es que no se pasa trabajo, no se invierte, que tengo que cogerlos de aquí. Invitarlos de aquí. Lo que ya están entrenados. Entonces, lo que ya están entrenados y no entienden. Lo que ya saben. Lo que no entienden. Han es que, crecido. brother, No van a coger uno que acaba de llegar. No entienden que ministerialmente es antiético lo que están haciendo. Y lo segundo, no entienden que no te quieren por quererte, te quieren por lo que tú tienes. Y tan pronto tú no puedes dar lo que tú tienes, te van a desechar tan pronto como te costó más. ¿Okay? Pero eso es antiético. Eso es antiético y por eso se instruye en la iglesia, en la clase de los miembros y se instruye. No, aquí no estamos para sacar gente, ni invitar gente. Aquí estamos como el apóstol Pablo, que gente nueva conozca a Jesús y crezca en la fe. Esa es nuestra satisfacción. La satisfacción mía no es que se llene esto aquí de gente que a consecuencia de sus actos se han movido de una iglesia aquí. Eso no causa mi satisfacción. Quizás pague los biles, pero no me causa satisfacción. La satisfacción es que Dios me utilice en que otras personas que no conocen a Cristo conozcan a Jesús y se edifiquen y verlo. De pasar de allá acá. Esa es la satisfacción. Y podamos hacerlo, o sea, que el Señor nos utilice para que los discípulos, ¿verdad? La congregación pueda crecer, el discipulado. El 13, ¿quién le sigue? Leticia. Sí, por favor. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llevar también hasta vosotros. Para llegar, perdón. ¿Tú nunca te has topado con gente que conocen a todo el mundo excepto a Cristo? Conocen todos los ministerios, conocen todos los ministros, conocen todos los apóstoles, conocen todos los superapóstoles, los megapóstoles, menos a Cristo. Yo sé quién tú conoces, me preguntas si conoces a Cristo y cómo Cristo te está usando. Eso es lo que no, porque tú no te salvas con quien tú conoces, tú te salvas como ya vamos a leer en Pedro, porque conoces a Jesús, porque su Espíritu Santo habita en ti, se está manifestando a través de ti, la vida ministerial. Eso que el versículo 13 dice, primero, yo no me mido con otro, yo me mido con Jesucristo, por eso yo no hago, a pesar de que yo no hago que a pesar de que causen divisiones y a pesar de que vengan a hacer redadas en la congregación del apóstol Pablo, yo no reacciono como me hicieron a mí. Mi reacción la llevo a Cristo y me someto a Cristo. Implica de que si el apóstol Pablo experimentó gente haciendo redadas en sus congregaciones, divisiones en sus congregaciones, y él nunca dijo, ahora yo voy a hacer redadas a otro, voy a hacer como me hicieron a mí, o dividir otro, como intrometerme en otro ministerio como me hicieron a mí. No, ¿por qué? Porque mi regla es, mi reacción, yo tengo que ir a Cristo a ver si mi reacción está recta delante del Señor. Porque si me comparo con Cristo, veo que yo no soy nadie. Porque supone que yo me conduzca como el Señor. Y al ver, mi vida comparada con la del Señor, le digo, yo no soy nadie. ¿Acaso soy un siervo inútil? Porque estoy haciendo apenas lo que el Espíritu Santo me está mandando. Y no más de ahí. Por eso que la medida, y esa es la dinámica tanto del que está experimentando estas actividades, es que tiene que su medida y todo su ministerio sea comparado con el Señor. Señor, ¿cómo tú quieres que yo responda? ¿Cómo tú quieres que yo reaccione? ¿Cómo tú quieres que yo continúe la vida ministerial? ¿Okay?
Entonces compara su vida y su ministerio, es comparado con Jesús y no con otro ministerio. Los demás se comparan, conoce todos los ministerios. Yo estoy comparando con Jesús. Si yo me considero un pastor exitoso o no, no es basado en ministerios de otro, es basado con Jesús. Yo sé que es difícil que suene así. A mí no me interesa lo que hagan los demás, me interesa lo que yo haga delante del Señor. Si lo digo, suena un poquito duro, pero es así. Porque si los demás están haciendo eso, como digo yo, eso hay a ellos, orar por ellos, pero yo tengo que preocuparme como yo estoy haciendo lo que Cristo espera de mí. ¿Sí? Y lo que cada uno, exacto, y esa es tu regla, no los demás, no mires para el lado, el vago la vaga, como el que le dio un talento, no lo puedes mirar. El vago no, porque tú respondes al rey. Te atrasa. Por eso tu regla siempre es el rey. Tu regla siempre es Jesús, independientemente de lo que haga o dejen de hacer los demás. Así que la causa de esta actitud, de estas acciones divisivas, es porque estas personas causando enredadas y divisiones no se comparan con el Señor. Por eso que el Señor le dice, no los conozco. No los conozco porque están haciendo estos ministerios, haciendo lo que están haciendo sin mi consentimiento. Están haciendo lo que les da gana. Están al garete. No están consultando conmigo sus acciones, sus reacciones, todo lo que están haciendo. Porque si hubieran consultado conmigo, yo hubiera dicho que esa división no es mío. O que esa enredada que están haciendo, tratando de esperar que alguien se caiga, a ver si cogen los miembros, tampoco es mío. Déjame seguir. Que hay gente esperando que otras iglesias caigan a ver si. Sí. Y hay seres, está grabado, hay seres de parte del Señor. Ay, Dios mío, déjame seguirme, porque si no, pero esto es bueno para que se eduque, para que cuando venga alguien a quizás decirle, mira que venga a mi iglesia, wow, tú estás fuera de orden, estás antiético, ya estás revelando tu condición espiritual. Porque si tú tuvieras razón con Cristo, Cristo nos tuviera mandado a enviarme email, llamadas, tratando de sacar mi iglesia donde yo estoy. Pero vamos a seguir. 14, por favor. Verónica. Lo estaba buscando ahora, perdón. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros en el Evangelio de Cristo. Si criticamos su autoridad, especialmente sobre autoridad sobre la iglesia, que él, en la iglesia de Corintio, la cual él levantó, que no tiene las credenciales, que no tiene la apariencia, que no tiene elocuencia, como leímos, que tenía presencia corporal débil, que su palabra era menospreciable, y de esto dice, yo no me extralimité, mi autoridad no la ejerzo en otras iglesias y no aquí, por la razón que ejerzo mi autoridad aquí, aunque los demás no digan que soy apóstol para ustedes, yo soy apóstol para ustedes, decía a los corintios. Porque por medio de Cristo, el ministerio que Dios me trajo aquí, es que ustedes no están haciendo lo mismo que estaban haciendo las cosas antes. Así que está diciendo, yo no me extralimité por la razón que estoy aquí, y otros se están entrometiendo, causando división y entrometiéndose, porque ellos no tuvieron ninguna parte en la formación de ustedes. Y entonces vemos, él está diciendo, yo no dividí a nadie. Yo no hice redada de ninguna iglesias. Por la razón que ustedes existen es porque el Señor me llevó aquí y empecé en nada y el Señor me utilizó para levantarlo a ustedes de la iglesia de Corintia. Y nadie puede decir que sacó gente de otra iglesia o que dividió una iglesia o se levantó de una para entonces sacar. No, nadie puede acusarlo de eso. Porque él dice, ¿por qué? Porque primero yo fui primero en llegar a ustedes. ¿Okay? Entonces vemos que las vidas cambiadas para Cristo fue a través de su ministerio. Y los que buscan, ya sea dividir o desunir, como lo estoy refiriendo hoy, no quieren pasar trabajo, porque amor es trabajo. Para tú pasar el trabajo. No quieren pasar trabajo, porque lo más fácil es seducir a otro para que venga y usarlos, y cuando no me sirvan más, pues no quieren pasar ese trabajo. ¿Sí? Para conte, cuando alguien entonces ahora te acerca, mira, ven a la mía, tú sabes, tú no quieres pasar trabajo.
Yo no tengo ujieres, no tengo equipo de oración, no los tengo. Pues yo lo hago es, me dedico a seducirlo. Es que el mero pensamiento no cabe en mi mente. De que yo me siente como líder ministerial y que piense que yo ver si seduzco a aquel de aquella, y conseguimos gente para los niños de allí, los jóvenes para allá, los niños de aquí, la trompeta de ahí, los timbales de acá. O sea, es un pensamiento ajeno al Espíritu de Dios, por lo menos para una congregación que el Señor está levantando. El versículo 15. Beatriz, ¿por qué? Porque 15, por favor. No nos gloriemos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperemos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Así que vemos que él no necesariamente se entromete en los trabajos ajenos que son producidos por otros ministerios, sino que espera que crezca por medio de la fe bajo el ministerio que Dios le entregó. Dice que no se entró ni se entrometió en la obra desmedidamente de nadie. ¿Okay? En la obra desmedidamente de nadie. Su enfoque es que las personas conozcan y crezcan en Cristo. Que no se extendió a las obras de nadie, que no se entrometió en las obras de nadie, sino que su enfoque, que es el enfoque del Espíritu, es que la gente que no conozca del Señor, conozcan del Señor y crezcan en la fe. No es que la iglesia esté llena a expuestas de enredadas o divisiones, porque eso es carnal, no trae satisfacción espiritual. No estoy diciendo, como ministro, no te trae. Lo que trae satisfacción espiritual es ver gente ajena a Dios, conozcan a Dios, reciban su llamado y comiencen a ejercer como consecuencia de ello. ¿Okay? No estoy diciendo el 16, entonces Beatriz. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Qué es lo que no va a hacer? ¿Qué leíste? ¿Qué es lo que no va a hacer? Entrar en otra cuando ya está preparado, ya está hecho. Para que ya sabes. Yo no pienso, si hay una obra, yo no voy para allá. Porque yo voy donde no hay obra. Yo no voy a entrometerme en la obra de otro o de otra. Yo voy a ir donde el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo me va a enviar a dividir o desunir una obra que ya existe. ¿Okay? Y espero que puedan percibir el espíritu de desunión, porque en cierta forma es un acto diabólico de simplemente cuando no es por asuntos de la verdad de Cristo, dividan, disminuyan o debiliten otra obra a expensas de otra. Dice, por su actitud ministerial, él dice, yo primero, donde Dios me envíe, ¿por qué? Porque yo quiero gloriarme en Cristo. ¿Qué gloria hay? Yo voy a gente conozca sin entrometerme en la obra de nadie. ¿Okay? Y para terminar, 17-18. Ana Nieves. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. De nuevo, la regla, que el Señor te apruebe. No que tú te apruebes. No es que yo no creía que era nada. Yo no veo nada de malo. ¿De qué? Mira agua, pastora. No, yo de malo tratar de hacer una enredada en una congregación. Yo no veo nada de malo. No. Tienes que, la regla que si lo ves de malo o no es que si tú la veas, sino como Cristo la ve. Como Cristo lo considera. Y Cristo no te va a enviar a debilitar otra obra que Él está levantando a través de otro líder, entrometiéndose en la obra. Anda como león rugiente buscando a quien le muera. Así que, entonces, si por eso, y esa es la ética ministerial y de líder, como lo tiene el apóstol Pablo. Dice, yo no me enredo con ministerio de nadie, yo no enredo con obra, a pesar de que se enredan en la de él. Dice, eso no es ministerialmente lo que hace un siervo, una sierva del Señor, que tienes como regla ser aprobado por el Señor. Porque el momento que uno piensa
ejemplo, el momento, como digo ahorita, que yo me pienso y me siento, me hace falta un baterista, me hace falta, qué sé yo, un bajista, aquí hay iglesia no tiene, aquí hay iglesia, déjame decir, no sé. Al momento que tú comienzas a pensar así como un loco, porque eso es loco, y tú digas, Espíritu Santo, Señor, ¿qué tú crees? Te da 3 pescosas y se despierta. ¿Qué tú estás haciendo? Primero que no está dentro de mí, porque el Espíritu te lleva siempre a crear donde no existe. Esa es la, y yo lo he dicho otra vez en los talleres de líderes, la satisfacción. El líder, un líder verdadero, sea secular o sea en ministerial, es una persona que en el nombre del Señor hace crear cosas donde antes no existían. Donde hay gente en las bancas atendiendo servicios y primero vienen de la calle al servicio, del servicio entonces ahora comienzan a aceptar su llamado y ahora comienzan a donde antes no tocaban, ahora tocan, donde antes no predican, ahora predican, donde antes no visitan, ahora visitan lo que no existía antes, y ese existe el placer y la obra de trabajo del líder, de hacer en el nombre de Cristo, crear donde antes no existía. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Así que, y así se inicula, o sea, esa es la vacuna en contra de las divisiones, porque tan pronto se levanta un líder, tú estás fuera de orden, porque eso no es de Dios. Si tú quieres, mira, tú arranca para allá y monta lo que tú quieras, montalo allá. Y si llama para acá, tú es fuera de orden también. Porque la palabra dice que tú no te entrometes en la obra de nadie. Y estás buscando, así que está fuera de orden doble veces. ¿Sí? Así que no hay más. No hay más nada, vamos a hacerle el pedido. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias primeramente por tú haberte acercado a través de tus ministros, tu persona misma, a través de tu sierva, a nuestra vida, mi Señor, con este mensaje de salvación. Permita a Cristo que en nuestro andar, siempre, mi Señor, andemos en fe, en obediencia a ti, mi Jesús. Que siempre, mi Cristo, tú seas la regla de nuestro éxito, mi Señor. Que lo hagamos para agradarte a ti. Y que siempre nuestras acciones y reacciones y nuestros planes, nuestras decisiones estén sujetos a ti, mi Cristo. Que tú los apruebes. Que siempre, Padre, lo que estemos buscando, no gloriarnos por lo que otros hagan ni yo haga, sino gloriarnos por lo que tú apruebas en nuestras vidas, mi Jesús. Que tengamos vidas aprobadas delante de ti, Padre. Esa es nuestra gloria, mi Jesús. Vidas agradables y aprobadas por ti. Ahora pedimos, Padre, que tú nos despidas en esta noche, que tú nos lleves nuestro destino con tu bendición, que aquellos padres podamos descansar y decir como el salmista, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tú me haces estar y vivir confiado. Bendícenos, despídenos con tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.